El almacenamiento siempre fue una parte crucial de la PC, no solo por el tamaño que este tenga y por ende la cantidad de archivos que podamos ingresar en él, sino porque de acuerdo a nuestras necesidades, el tipo de almacenamiento en nuestra computadora puede variar, depende para qué lo usemos, y en los últimos tiempos vemos cada vez más equipos con discos que van más allá de los convencionales, los SSD y los M2. ¿Qué son? ¿Conviene tener uno de estos? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? Yo soy Agus, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Jules. Antes de arrancar a decidir qué almacenamiento nos conviene y por qué, es necesario analizar cómo funciona cada una de las tres principales unidades de almacenamiento que podemos encontrar hoy en día, el convencional disco duro y los nuevos SSD y M2. Para comenzar, el disco duro de toda la vida fue creado en la década de los 50. Aunque la forma por la cual los reconocemos hoy la adoptaron a principios de los 2000. Este usa un sistema de grabación magnética. Sobre un brazo se encuentra un electroimán que se activa para grabar bits en los discos. Luego se encuentran los cabezales, que al girar el disco leen los bits que han sido grabados previamente por el brazo con el imán. Por esto es necesario que el disco gire. A más rápido este gire, más transferencia de datos tendremos. El estándar de hoy en día son unas 7200 revoluciones por minuto y unos 50 megabytes por segundo de transferencia de datos. Ahora, los SSD y M2 son unidades de almacenamiento plenamente digitales, que no necesitan de medios analógicos como un disco que gire o un electroimán para almacenar y transmitir información. El SSD o disco de estado sólido, como lo conocemos hoy en día, surgió alrededor del 2010. A diferencia del disco duro, no tiene partes mecánicas ni móviles. Este usa un sistema de celdas eléctricas para enviar y recibir datos rápidamente. Estas cuadrículas están separadas en secciones llamadas páginas, y estas páginas son donde se almacenan los datos. Las páginas se agrupan para formar bloques. Al no necesitar de un giro, podemos acceder a los datos mucho más rápido y sin necesidad de encontrarse funcionando al 100%. El estándar de velocidad de transferencia de un SSD es de 500 MB por segundo. Finalmente, el M2 no se trata de más que un formato que utilizan los SSD. En los últimos años y en la constante búsqueda por la reducción del tamaño, consumo energético y la necesidad de una todavía mayor velocidad de transferencia de datos, surgió este formato. ¿En qué consiste? Simple, funciona de la misma manera que un SSD, con celdas que guardan información, solo que este es considerablemente más pequeño y su forma asemeja más a la de una memoria RAM. Pero la clave del M2 es su conexión, y es que para lograr las velocidades increíbles de transferencia que consigue, este dejó de lado el clásico cable SATA y pasó a conectarse directamente al motherboard por medio de la interfaz PCI Express, logrando impresionantes velocidades de transferencia de hasta 3000 MB por segundo. Ahora, comenzando por el disco duro, la clara ventaja que tiene es su relación almacenamiento-precio. Podemos conseguir discos de 1 TB por el precio de 2000 pesos argentinos, lo que sugiere que estamos pagando 2 pesos por cada giga de almacenamiento, cuando esta relación es de 9 pesos el giga con un SSD y 12 pesos el giga con un M2. El precio que pagamos por el almacenamiento que obtenemos es simplemente incomparable. La otra ventaja que presenta tener un disco duro es su versatilidad y adaptabilidad. Al ser un tipo de almacenamiento que lleva tanto tiempo en el mercado, literalmente es compatible con cualquier tipo de PC. Ya sea que tengamos una PC de oficina hace 10 años o nos armemos una Master Race, el disco duro nunca nos va a generar ningún tipo de problema de compatibilidad y siempre se postula como una opción. Ahora, no todos son ventajas y es que si compramos un disco duro la mayor limitante va a ser su velocidad. De los tres tipos de almacenamiento actuales es por lejos el más lento. Windows, por ejemplo, tarda alrededor de 1 minuto en bootear en un HDD, mientras que en sus contrapartes digitales no tarda más de 10 segundos. Además, el hecho de que sea una unidad analógica no solo presenta limitaciones a la velocidad, pero también a la duración. Al vibrar, la unidad se gasta volviéndose más lenta a medida que pasa el tiempo y a fin de cuentas dura menos que la competencia. De acuerdo con el SSD, podemos apreciar su buena velocidad. Puede iniciar Windows y otros programas en cuestión de segundos, además de consumir poca energía, lo que lo hace bastante eficiente y considerable a la hora de armar una PC. Lo que se ve mucho actualmente en builds tanto para gaming como para productividad es el uso de estos discos de 120 o 240 GB para instalar Windows más algunos programas importantes. Si hacemos esto, su precio no resulta tan elevado consiguiendo 120 GB de almacenamiento por 1000 pesos. Además, sigue utilizando la interfaz SATA, por lo que no solo exprime esta al máximo, algo que no hacen los discos duros, sino que es compatible con cualquier motherboard que soporte estos últimos. Sus desventajas verdaderamente son pocas, al ser un muy buen producto precio-calidad si optamos por versiones que se encuentren debajo de los 240 GB. No obstante, si superamos esta cantidad los precios se pueden volver un poco inaccesibles. No le veo muchas más desventajas a este tipo de almacenamiento, además de seguir atado a la interfaz SATA, de la cual exprime todo su potencial, pero que irónicamente no le deja funcionar al 100% de su posible capacidad, algo que sí ocurre con los M2.
El M2 es la evolución del SSD y su clarísima ventaja es su velocidad imponente que aniquila toda competencia. No solo los programas y el Windows abren en segundos, sino que podemos mover archivos colosales como si fuese un bloc de notas. Es muy visto en PCs destinadas al gaming de gama alta, y la idea de usar el PCI Express no solo le da una impresionante velocidad de transferencia de datos, sino que energéticamente hablando es el que menos consume, al funcionar como una memoria RAM que no requiere energía de la fuente. Lo que más le juega en contra al SSD M2 es el precio. Al ser una tecnología tan novedosa y que todavía no se asentó del todo en el mercado, sus precios pueden resultar algo elevados en comparación al almacenamiento que podemos obtener con otros tipos de discos. Además, con lo que dije antes de que esta tecnología no se consolidó del todo, estos discos no son muy aptos para todo tipo de PC y si queremos adquirirlos debemos estar previamente informados acerca de si nuestro motherboard soporta este formato o no. Ahora, habiendo explicado las ventajas y desventajas de los tres, ¿cuál vale la pena comprar? Bueno, no quiero decirlo de esta manera, pero esto depende de cada uno. No serán las mismas las necesidades de un editor de fotografía, a un gamer competitivo o a un oficinista, por lo que voy a recomendar distintos tipos de almacenamiento para necesidades distintas. Empecemos por lo más común. Te armás una compu para jugar ahorrando lo más posible. ¿Qué recomiendo? Un disco duro de 1 TB. Los juegos pesan y bastante, llegando la mayoría a pasar los 50 GB, por lo que necesitas bastante almacenamiento. Además, quédate tranquilo que la diferencia de frames entre un disco duro y un sólido es ínfima. Si te bancás los tiempos de carga un poco más largos que te pueden dar el Windows y los juegos, entonces anda por un disco duro. Ahora, si tenés algo más para gastar, considera un SSD de 120 o 240 GB para el sistema operativo y los programas y juegos más importantes. Si vas a usar una PC para productividad, edición de fotos, videos, etc., lo más recomendable es que tengas la mayor cantidad de almacenamiento, por así decirlo, rápido posible. Un SSD de 480 o hasta 1 TB, si te puedes estirar con el presupuesto, sería lo ideal. Si no puedes invertir tanto, lo recomendable es un disco duro de 1 TB y un sólido de 240 GB para instalar Windows y los programas que creas más importantes. Ahora, si te armas una compu bien polenta para jugar en la gama alta, un M2 es obligatorio. Si tenés la guita suficiente como para comprar 1 TB, te vas a sentir en la NASA, créeme, tiene una velocidad impresionante. Ahora, si no estás tan Ricky Ford, lo mismo que en los casos anteriores, M2 para Windows y programas o juegos importantes, y un buen disco duro o SSD si te alcanza para el resto de archivos. En mi experiencia personal, yo hace tiempo que ando buscando un upgrade en la velocidad de los programas de mi PC. Específicamente porque uso muchos programas como Adobe Photoshop o Sony Vegas y los tiempos de carga se me hacían cada vez más molestos. Yo compré hace poco un SSD de 240 GB de marca Data, específicamente el SU650, donde instalé Windows y programas importantes, dejando mi disco duro original de 1 TB exclusivamente para juegos y archivos pesados. El resultado me dejó sinceramente impresionado. Sentís que la PC anda 1000% más rápido y los programas abren al palo, como si lo hubieses mejorado todo, cuando en realidad solo cambiaste el disco. Por eso, si dudas de comprarte un SSD, mandale que estoy seguro que no te vas a arrepentir.